Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo y yo soy Richie y esto es Profético. ¿Qué onda, Richie? Después de un rato que no grabamos, pues se me hace un poco raro, extraño, pero al mismo tiempo estoy contento porque siempre aprendemos mucho en el podcast. Claro, estamos de ocasiones de podcast, pero con mucho trabajo por otro lado. Pero ya estamos aquí renovados, fortalecidos otra vez para darle otra vez. Ya, yo me siento muy contento porque siempre aprendemos algo nuevo que nos ayuda con nuestra vida espiritual, con nuestra comunión con el Padre y también la comunidad, la comunión con las personas, ¿no? Y eso es súper padre. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy queremos hablar un poquito acerca de la interpretación profética, ¿no? Un poquito acerca de visiones, impresiones, incluso vamos a tocar un poquito los sueños, pero creo que es importante tenerlo, ¿no? Está súper padre, me gusta. Aquí yo quisiera aprender, eso que dijiste, lo de la interpretación, la forma en la que Dios, es un lenguaje también, ¿no? Claro, es un lenguaje, pues de que Dios tiene un lenguaje espiritual con el que nos habla a nosotros, que no es ni español ni arameo, sino que es en el espíritu. Dios habla a nuestro espíritu. Y también cabe aclarar que todo lo que vamos a ver está en la Biblia. Nosotros no sacamos enseñanzas que se nos ocurrieron o meramente de nuestras experiencias, ¿no? Nosotros todo lo filtramos a través de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura y que dice la escritura que es alta para enseñar, es que para enseñar todo, para que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Y el profeta también tiene que estar preparado para toda buena obra. El creyente profético también tiene que estar preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios nos instruye para eso, nos capacita, nos capacita. ¿Tienes algún versículo por el cual podamos partir? Vamos a partir desde Jeremías 1:11. A ver, quiero decir, sí, sí, ahí te voy. Jeremías 1:11 dice: La palabra de Jehová vino en mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Dije: veo una vara de almendro. Muy bien. Fíjate que cabe mencionar que es el primer capítulo de Jeremías donde él recibe su llamamiento. Es decir, él todavía está liderando a ser que Dios le está llamando a ser profeta aquí. Él está siendo llamado a ser profeta y él empieza a decir: soy un niño, no sé hablar, ¿verdad? Es decir, que Dios nos fue llamar desde, no importa nuestra condición. Wow, incluso del primer día en el que naciste de nuevo o desde que eres un niño, Dios no dice, a partir de este año yo llamo a la mente. Entonces lo que Él llama cuando Él quiere, cuando Él le agrada, o el es la cosa otra cuando agradó a Dios, pero ya va a subir en mí, wow, qué padre. Entonces, le agrade a Dios, cuando le agrade Él toma la mano. No cabe mencionar esto porque aquí Jeremías no es un profeta experimentado todavía. Él está aprendiendo a reconocer la voz de Dios, pero mira cómo Dios comienza a entrenarlo. Dios comienza a entrenarlo. Quiero que sepas que Dios nos entrena para escuchar su voz. Dios nos va entrenando y nos va capacitando para aprender a obedecerle y aprender a escuchar su voz para que andemos en su voluntad. Y eso lo hizo por los discípulos todo el tiempo. De hecho, Él se hizo carne y enseñó a sus discípulos. Todo el tiempo estaba enseñándoles, todo el tiempo estaba distribuyéndoles cómo rompiendo paradigmas en su mente y su corazón. Y Dios lo sigue haciendo todavía. Oh, sí, súper bien. La enseñanza, de hecho, ayer estaba yo instruyéndome acerca de la forma en la que se ministraba, se enseñaba para no que la siguiente generación no pueda perder aquello que nosotros hemos logrado por la gracia de Dios, lo que Dios nos ha dado, y que no se pierda la siguiente generación. Entonces, es uno de los el punto más importantes la enseñanza. Y conforme a la palabra, ministraba acerca de dar ejemplo, acerca de nunca olvidar, las palabras que el Señor nos ha dado a través de su evangelio, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Señor en este tiempo quiere enseñarnos, instruirnos, para que nosotros podamos no solamente, pues, ser un buen cristiano, sino aprender a conocer su voz, aprender a tener una relación más profunda, porque muchos cristianos habitan, leyendo la palabra de Dios, gloria a Dios, se llenan de la palabra de Dios, pero hay algo más. Y Dios, yo siento que en este tiempo quiere activarlo en la vida de los creyentes, de tal manera que seamos la iglesia, una iglesia que florece en dones en sí, pero también en ser diestros, en escuchar, en discernir la voz de Dios y que la guianza del Espíritu. Claro. Entonces, volviendo aquí a lo de Jeremías, cómo Dios empezó a entregar a Jeremías, pues primero pues quiero hablar de cómo es que hay muchas personas que
Aún se pregunta cómo se escucha la voz de Dios, cómo yo puedo escuchar a Dios, cómo yo puedo saber que Dios le está hablando. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, cómo Dios le hablaba a Jeremías, cómo Dios estaba impartiendo su palabra a Jeremías. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú? Es decir, que Dios nos va a mostrar algo que ver. La pregunta es, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo ocurre eso de ver? Obviamente aquí Jeremías estaba teniendo una visión. Hay distintas maneras en las que la visión puede venir. La Biblia habla de visión nocturna, que son sueños, es cuando estamos dormidos, estamos ajenos e inconscientes de la realidad física, pero estamos en un sueño, estamos en una visión nocturna. Hay muchas personas que tienen sueños a través de una impresión en nuestro espíritu, en nuestra intuición acerca de alguien. Cuando saludas a alguien, sientes algo y dices, ah, tengo una impresión de esta persona. Me sentí triste cuando la saludé, ya, o hay alguna imaginaje que de repente viene a tu mente, sube a tu espíritu. Dios la pone a tu espíritu, pero quiero aclarar de que el espíritu es la parte intangible o no intangible que no podemos tocar porque es espiritual, que es, pero está ligada directamente a nuestra mente, o sea, se proyecta en nuestra mente, o sea, lo recibimos en nuestro espíritu, pero se proyecta en nuestra mente, porque recuerda que la mente es espiritual, por eso Pablo de ser rogados en el espíritu de vuestra mente, o que la mente es espiritual. Nadie sabe dónde nace la conciencia. Han estudiado, de hecho, pedacitos del cerebro y no encuentran dónde es que nace la conciencia allí, no, porque la mente es espiritual, nunca la van a encontrar, es espiritual. Entonces, Dios habla a nuestro espíritu, pero se proyecta en nuestra mente, obviamente. Dios le está impartiendo su palabra a Jeremías, pero él está viendo en su mente una vara de almendra. Que si tú y yo vemos una vara de almendra, de repente no quieren tener sentido. O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, Dios le muestra, él está viendo en su imaginación, en su mente, en esa parte donde, por ejemplo, si yo te digo, oye, Galo, tú te acuerdas, tú sabes cómo es tu cuarto, ¿verdad? Tú estás aquí, pero tú estás pensando en tu cuarto, estás, sabes que dónde está la cama, dónde está el closet, estás recordando cómo dejaste tu cuarto por allá. O sea, todo lo estás proyectando en tu mente, ¿verdad? Todo está ahí. Bueno, así, ¿está qué pasa? O sea, él está viendo una vara de almendro en su mente, en su amigo. No es que entró en un trance. Claro que hay ocasiones en las que la gente está en éxtasis y no es muy frecuente, pero pasa también como a pata, como a perro. Pero es algo más sencillo muchas veces. O sea, él está viendo algo en su mente y Dios le pregunta, ¿qué ves? ¿Mm? Dios le pregunta, ¿qué ves? Y entonces lo que Dios está haciendo es ver si Jeremías está viendo y luego lo califica, porque dice Jeremías, y dije, veo una vara de alimento. Y me digo que va, verso 12, bien has visto, es decir, le está corroborando así es Jeremías, yo estoy imponiendo en tu mente una vara. O sea, yo estoy haciendo subir de tu corazón a tu mente una vara de alimento. Cabe mencionar que Dios no va a usar algo que lo conoces. Jeremías sabía cómo era una vara de alimento. Jeremías sabe qué es una vara de alimento, por eso es que el día es muy clara. Ajá, rápida. Exactamente, sin embargo, bueno, acá hago un paréntesis, sin embargo, hay gente que vieron cosas que no sabía qué era, pero las escribieron. ¿Mm? Por ejemplo, Juan, de Ezequiel, vieron cosas que en su lenguaje ellos intentaron, vi eso que era como esto, que tenía sus pies, todo comparaban a lo mejor con algo que conocía, pero a lo mejor ni siquiera precisamente eso es la ¿no? Sino que ellos están viendo, por ejemplo, a Juan en Apocalipsis, él vio el futuro, vio escenas de nuestro futuro, de lo que está por venir, y había muchas cosas que muy probablemente, pues él nunca había visto en su vida.
y él le pone en su lenguaje, cuando le conocía, pues él escribe cosas, ¿no? Pero en esta ocasión, Jeremías está viendo a lo que él conoce, porque le quiere dar un mensaje para su generación, ¿no? Para su tiempo, para su generación. Y le dice, bien has visto, y aquí viene lo que venimos hablando, la interpretación. La interpretación profética no viene de mí, no es de mi intelecto, y mucho menos de mi capacidad, sino que siempre es del Espíritu. Dios te da una imagen, pero siempre con eso tiene que venir lo que Dios te quiere decir con eso. No es literal. Con que O sea, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, José cuando tenía, o interpretaba sueños, le mostraba con figura, por ejemplo, 3 canastas son 3 días, él lo interpretaba de esa forma, pues, ya sos que sí, porque tenía el Espíritu de Dios. Él estaba conectado con Dios. pero también es literal porque le estaba diciendo a Jeremías, ¿no? ¿Qué ves? Bien lo has visto. Ahora tenemos que tiene la interpretación. Era mi palabra de Jehová por segunda vez. Perdón, estamos en el 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora tenemos que entender por qué Dios dice esto cuando estamos creando una vara de almendro. Hay que entender que la vara de almendro, el almendro, era de los árboles que dan fruto y florecen más temprano que cualquier otro. ¿Sí? La mayoría de los árboles florecen en primavera. Acá estamos en primavera, nosotros estamos entrando en primavera. Y empezamos a ver que empiezan los frutos se les a dar un montón de flores y todo esto en la primavera. Esto, lo simbólico de la primavera es un montón de flores, árboles dando fruto, etcétera, frondosos, porque está renaciendo esto, ¿no? Bueno, pues el almendro es de los árboles que en diciembre, en invierno, ya empieza a florecer. Antes, yes. O sea, te está hablando por eso que dice yo apresuro, es la interpretación de lo que está bien. Ajá, es la interpretación de lo que está bien, por eso es que viene la palabra que dice yo apresuro mi palabra. Es decir, que muchos creen que todavía falta mucho, pero yo lo hago antes. No. Muchos creen que esto falta mucho, pero en lo que menos espera va a venir esto. Así que esténse apercibidos, es lo que Dios les estaba diciendo a Jeremías para que lo anuncia. O sea, ustedes creen que están muy tranquilos, muy calmados, pero viene esto. Está por venir esto, así que únanse las pilas, como pasó con Habacuc, que muchos de ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa de Jehová y ya tiene rato que están atrasadísimos. Ustedes 14 años de atrasados están. Claro que ya es tiempo. O sea, lo profético viene a ubicarnos en la temporada de la que estamos viviendo en las cosas de Dios. No viene Jesús, dijo que el Espíritu nos iba a anunciar lo que está por venir, ¿no? Eso es lo que está en los decís. Entonces, lo profético nos viene a ubicar en la temporada que estamos viviendo. Y yo creo que esa información la sabía, Jeremías, obviamente. O sea, el almendro, o sea, como que cuando se lo dice Dios, él, es de raro que algo estoy pidiendo lo que estoy viendo. Algo típico de Israel, el almendro, el árbol de almendro que da fruto, primero. Acuérdate que, bueno, ya eso es una cosa, te iba a hablar de la vara de almendro, la vara de Aarón, que era precisamente la vara de almendro, pero es un tema que ni modo me traigo. Dice, y me dijo que va bien listo porque ya presiono mi palabra para ponerle la ahora. Luego el 13 vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. O sea, está viendo otra cosa en su mente que por sí sola no tiene ningún sentido, ¿verdad? Como muchas cosas que estoy seguro que muchos de la movida de repente están orando y viene una impresión y no le veo sentido. No tiene esto, o sea, esto que tiene que ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago que hacer esto? Espíritus, porque puede ser, porque nuestra mente es capaz de repente sacarte algo. Si es verdad, puede pasar. Por eso es que ahí debemos aplicar discernimiento, ¿no? Si yo fui yo nada más que a lo mejor me comí un burrito y no sé. Pero dice, vino a mí por una la palabra, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Luego viene la interpretación. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de estas tierras. Y ya se está cocinando algo, Jeremías. Algo se está cocinando.
y del norte viene. O sea, yo ya tengo algo cocinándose por allá, que está a punto de vertirse, ¿no? Una olla que hierves, híjoles, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y después viene, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Wow. Entonces, mira cómo Dios está entrenando a Jeremías. Le está mostrando algo, pero a la vez viene la interpretación. O sea, Dios no es loco, Dios no te va a dar algo nada más porque sí. A veces la interpretación no viene enseguida, como le pasó a Pedro, ¿te acuerdas? Sí, lo hablamos la otra vez, sí, es el boneliense ese que él no entendía la decisión. Hasta que llegó con Cornelio, viene el entendimiento. Pero siempre tenemos que estar devorando por la interpretación. Todo nuestro pido, Señor, ¿qué es esto que veo? Muéstrame. Y hasta no, como Daniel, la dice usted, también nos enseña a que todo sueño y toda visión debe ser de estar orada. Debemos de orar por ella. Porque cuando tú fue en la visión Nabucodonosor, él vivió tiempo. A veces hay que pasar el tiempo en decir, Señor, esto es importante, eso es algo que puedo sentir en mi espíritu, tengo el testimonio en el espíritu que es una palabra tuya, pero que necesita decodificación, así que voy a ir a orar y a pedirte su interpretación. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel pidió tiempo y entendimiento. Entonces todos tenemos que pedir entendimiento porque no tenemos la tentación siempre de ponerle significado a las cosas y vamos a embarazos. ¿Sabes? Usando la lógica. O en otro extremo, cuando recibimos algo, lo desechamos. Claro, el otro extremo es desecharlo nada más. Y es lo más fácil, ¿no? Pero si somos gente espiritual, si somos personas que estamos conscientes de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que tenemos la mente de Cristo, entonces nos va a pasar que van a haber impresiones. Porque somos una iglesia profética, somos una iglesia que, pues que Dios está en nosotros, que Dios nos va a hablar y va a buscar la manera de hablarnos. ¿Mm? Y miren a través de estas cosas, ¿no? Pues cómo es esta parte. Impresionante, me encanta porque estoy aprendiendo, porque yo sé que no puedo dejarle a un lado, no es nada más desechar porque pienso que a lo mejor no tiene relación con algo, o al tratar de ponerle lógica a algo no tiene sentido. Entonces no se trata nada más de desechar, sino de vivir de forma espiritual, revisando, estando pendiente de nuestros pensamientos para tratar de escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios siempre está hablando, Él es el verbo, y yo creo que en cada ocasión Dios busca la oportunidad de tener esa comunión. No solamente una comunión superficial, sino algo ya más íntimo, más profundo, y siempre nos lleva a eso a través de su palabra. ¿Verdad? Siempre se me acerca alguien diciéndome que sueño algo. Normalmente cada domingo hay alguien que se me acerca, hermano, soñé esto. ¿Qué es, no? Y está bien. A veces tengo la impresión del Espíritu que presta atención a lo que te va a decir porque no es tanto para él el mensaje, sino el mensaje es para ti. Ya. De alguna manera, o sea, él te lo está diciendo para que tú prestes atención a lo que él te está diciendo. Aunque Dios me está enviando el mensaje a través de la persona. Pero aquí a veces, la persona por algo me lo cuenta, porque se levanta del sueño así extasiado, o se levanta, oye, estoy seguro que esto es algo de que hoy está hablando. Y yo lo que recomiendo es, si Dios te dio sueño a ti, tú tienes que orar por eso. Porque por algo Dios te lo está dando a ti. Tienes que orar por el entendimiento. O sea, no lo deseches. Tienes que orar por el entendimiento. Una vez me pasó que no te conté un sueño clásico, uno más, y me dijiste, ok, ora. Pero el otro día me hablaste, me dijiste, eso es lo que tuviste. Yo sabía que tú me lo ibas a decir. O sea, hay como una conexión, ¿no? Claro. Entonces, hubo una interpretación muy certera acerca del sueño, y pues yo creo que es de Dios, ¿no?
Y así yo creo que ha sucedido bastantes cosas, lo que pasa es que no prestamos atención. Yo creo que es parte de lo que vivimos o que por inercia traemos como cultura, el desechar lo que aparentemente no es funcional o lo que no sirve inmediatamente y que lo tienes a desechar. Claro, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Y el que es de la carne, o si andamos, somos cristianos, pero que tenemos que reconocer que a veces estamos en la carne, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo y que nos vamos a ir al cielo, pero que muchas veces pasamos demasiado tiempo en la carne, pensando en las cosas de la carne, distraído del espíritu. Y pues como aprendíamos en la clase, estar en el espíritu no es algo místico, no es algo así de que usted parando en lenguas o que yo voy en el camión y voy a postar en el camión. Y no, ahora el espíritu está pensando en las cosas del espíritu, está conectados con Dios, eso es. Y estar pensando en eso eventualmente me lleva a ser la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Jeremías está siendo entrenado por Dios y viene una interpretación profética. Ahora bien, la interpretación profética, repito y resalto, no es algo que de mi habilidad intelectual o conocimiento bíblico, ¿no? Claro que la Biblia me ayuda y para que yo tenga claro los parámetros y carácter y la moral de Dios, para que yo no me salga de eso, ¿no? Pero la interpretación profética es algo que tiene que ser del Espíritu, o sea, que Dios te lo da, que Dios te da el entendimiento de ello. Jesús dice una vez, y yo un rayo, yo vi a Satanás que caía como un rayo. Y aquí os doy poder y autoridad, ¿no? Porque él que no, es un rayo caer. Pero él discierne que es el Padre dándole un entendimiento de él. Él está interpretando proféticamente que Satanás iba a empezar a mover todas sus legiones por el territorio en el que Jesús está moviendo. Y por eso dice, he aquí yo les doy poder y autoridad. Porque esto viene para advertirnos cuando nos dan sueños del Señor o visiones, muchas veces una advertencia de cosas que van a empezar a bendecer tu vida y que tienes que preparar. Como dice el Salmo, no me sorprenderá el enemigo. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos atentas a lo que Dios va a decir. Elías, Elías sabía cuando iban a mí a tratar. Ella sabía cuando iba la manera a nadar y él tranquilamente resolvió por juego y los quemó a todos, los traduzco a todos, no. Porque Luciano estaba preparado, estaba conectado con Dios, él no lo sorprendía. Yo creo que los cristianos no nos debe sorprender muchas veces a algunas circunstancias que pasan, porque debemos estar preparados, debemos estar conectados por el Padre, de tal manera que cuando vienen ciertas circunstancias, porque siempre hay circunstancias, no nos sorprende, ¿no? Muchos yo me cuento porque en algún momento he vivido así preocupado por la circunstancia o por el que va a pasar. Pero ahora que tenemos comunión con el Señor nos prepara, nos adiestra, pero también nos da una palabra profética para poder caminar. Una vez mencioné, creo que en el podcast, que una palabra que me dio un profeta me ayudó a mí a definitivamente no tirar la toalla, porque se venían los embates, ¿no? Y siempre uno cuando está en los pensamientos cotidianos, a veces puede ser susceptible a lo que el enemigo quiera hacer, ¿no? En contra de la iglesia y en contra, pues, incluso personal o familiarmente. Entonces, yo creo que la palabra que Dios nos da me impacta porque yo leyendo lo que, pues el pasaje, pues hay toda una interpretación que Dios mismo trae a la vida de Jeremías a partir de una vara y de una olla hirviendo, ¿no? Entonces, no solamente se queda con una breve descripción, sino que te abre todo un panorama. Y eso me impacta a mí, porque para Dios no es a partir, claro, y no es nada más, evidentemente, yo creo que, hay una visión cerrada acerca de, a veces, de las cosas, ¿no? Cuando no andamos en el espíritu, se cierra la visión y por eso ves ciertas, imágenes que están estáticas y que ahí se quedó y tú dices: "¿Por qué vi esto? ¿Qué significó?". Una vez le dijo un profeta: "Oye, yo veo algo, no lo entiendo, no creo que sea de Dios, vi como una piel, y estaba abierto, pero de la herida salía agua, ¿no tiene sentido?". Y me dice él: "Claro que no, tiene todo el sentido del mundo", porque estábamos precisamente en taller profético, empezó a hablar y me dio la interpretación, y yo,
nunca lo esperé. Pues no. Entonces yo creo que cuando andamos conectados con Dios, Él no solamente permite que tengamos una visión directa, quiero decirlo así, de una cosa y decir que vi, sino que abre nuestra visión para poder entender su corazón y saber qué es lo que lo está permitiendo vivir y para no solamente el ámbito personal o familiar, sino como comunidad, como iglesia. Y eso es fabuloso, me llena, me ayuda, siento que estamos respaldados por la palabra de Dios en nosotros y creo que esa visión necesita ser ampliada en la iglesia, en la familia. Claro, fíjate qué tan importante es esto de la visión, porque es el lenguaje del espíritu, es el lenguaje del espíritu para darnos, para movernos y dirigirnos a cosas el tiempo real en nuestra vida, para nuestra vida. ¿Vale? Ve que es aquí la palabra de Dios que en Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Y no fue una voz audible. No fue que Ananías escuchó una voz audible, sino que vino una visión. Vino el visión. Y Ananías y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saúl de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjate lo preciso y lo específico que es Dios dándole instrucciones a Ananías. Vas a ir a tal lugar, le vas a encontrar a tal persona. ¿Verdad? Entonces parece mucho a lo que Jesús hacía con sus discípulos. Cuando necesitaban el lugar para la Pascua, van a ir a tal lugar y van a ver un hombre con un cántaro arriba. Cuando lo vea, entre con él a la casa y diga, Señor, necesita de dar este lugar. Es igual, es el mismo Señor, es el mismo Dios que, pero ahora magnificado en el Espíritu. ¿No? Y sin límites, Jesús sin límites. El Espíritu Santo es Jesús sin límites, porque antes Jesús estaba limitado a un territorio por su cuerpo que todavía no era glorificado. Y estaba limitado nada más a donde él podía caminar. Se cansaba, tenía hambre, se dormía, tenía necesidades, etcétera, y estaba limitado a su cualidad. Pero ahora, por eso dijo que les conviene que yo me vaya, porque viene uno que va a ser ilimitado. Es como yo, igualito que yo, pero sin esos límites que yo tenía. ¿Sí? Y por eso es que digo, cosas mayores harán. Entonces, Él está ilimitado, el Espíritu Santo está ilimitado, porque puede estar hablando contigo a la vez conmigo, así como pasó aquí en este pasaje. Cuando Dios le está hablando a Ananías, al mismo tiempo le estaba hablando a Saúl. Por eso dice aquí, ha visto en misión a un varón llamado Ananías, es decir, Ananías, él ya ve el futuro de lo que va a pasar. Y yo estoy haciendo que pase. ¿Mm? Pablo ya vio el futuro de lo que va a pasar. Yo ya le mostré lo que va a acontecer en unas horas cuando tú llegues. Ahora me cumple. Entonces, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, también misión. Fíjense, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios ya le estaba entrenando a Saulo este lenguaje del Espíritu. Ya le estaba entrenando desde el día 1. Y ya tenía visiones. A veces que pienso que necesitamos todo esto bíblico, no me malentiendan, si es importante, eso es benéfico para el cuerpo de Cristo, pero desde el día 1 es impresionante, claro, Porque ya había recibido aspecto. O sea, ya había dentro de él. Para los que dicen que es, fíjate, para los que dicen que el bautismo del Espíritu Santo y nacer de nuevo es una sola cosa, aquí está. Porque dice que ella ya había nacido de nuevo, Pablo ya había empezado a obedecer, ya había tenido experiencias con Dios. Abraham ya se había arrepentido, ya le había dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Mm? Dice, pero ha visto a un varón que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y después vemos ahí que Ananías llega, entonces Ananías respondió, Señor, de vida de muchos, ya saben que hoy no se pelea con Dios, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, etc. El 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, wow, las papitas de ciencia, todo estabas. O sea,
Yo imagino a Ananías en el camino agarrando del Uber y en el Uber pensando, Dios le estaba dando vida a Ananías, este, a él no me ve de esta manera, o sea, le empezaba a decir todas las cosas, lo que el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista, y aquí, que seas lleno del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento y llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, pero fíjate el contexto de Pablo. Dice que él estaba orando y ayuna, es decir, estaba ejercitando su espíritu. Entonces, él para efectivamente el ayuno y la oración, cuando hablamos de ayuno y oración, no es matarnos de hambre, es sino abstenernos. Puedo hablarte de muchas cosas, de estudios incluso científicos del ayuno que hacen algo en nuestro cerebro, que nos ayuda a tener una mejor agilidad mental, de hecho. Pero bueno, vamos a abocarnos solamente a lo que la palabra que Dios está diciendo aquí. En el contexto de Pablo, él está ayunando y en ese contexto él recibe una visión. Se parece mucho a la de Cornelio, que mientras él estaba orando y que también ayunado, también recibió una visión Cornelio. Es decir, cuando estamos ejercitándonos en la naturaleza espiritual y debilitamos la naturaleza carnal, es el espíritu se fortalece. Y esos sentidos se sensibiliza. Que sobre todo el ayuno es poderosísimo para sensibilizar nuestros sentidos espirituales. Muy poderoso para darles profundidad. Para ser los más, lo que yo veo es que en ese tiempo, obviamente, hay bastantes distracciones, hay bastante tanto y hace que nos desesperalice. Una persona que ama, que ha recibido el Espíritu Santo, automáticamente, nuestra visión, nuestro enfoque debe ser el Señor, para no perder precisamente esa sensibilidad que el Señor ha traído a nuestra vida, o el poder, el despertar de esa sensibilidad. Y entonces el ayuno ayuda a afirmar. No es que yo diga voy a ayunar para orar al Señor, sino que a lo mejor en la búsqueda del Señor, en el estar delante de Él, pues queda en segundo término al poder ingerir incluso alimento. No, eso es la primera disciplina. La palabra de Dios dice que en todo nuestro cuerpo sea guardado y que sea limpio de toda contaminación de mente, alma y espíritu. Y cuerpo también. El cuerpo, alma y espíritu. Es decir, de que cuando nosotros nos santificamos en el cuerpo, alma y espíritu, pues nuestros canales están limpios. Están limpios. Dice la palabra de Dios, bienaventurados limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, que cuando no está limpio nuestro corazón, se nos dificulta la percepción espiritual. Que ahí tenemos una percepción espiritual que está obstruida, por así decirlo, que tiene interferencia con cosas de la carne. Estamos peleados con nadie, a lo mejor, pues se nos va a dificultar escuchar a Dios. Yo creo que a veces hasta las mismas circunstancias son, lo quiero decir así porque yo lo he notado en algunas circunstancias, en algunos momentos muy claros o específicos de mi vida. Cuando estoy a punto de hacer algo, pues que normalmente hacemos espiritualmente, ¿no? Como por ejemplo leer o compartir la palabra, etcétera. Siempre trata de haber algo y que el ambiente o el ámbito o mi mente se enfoque en otra cosa o que se preocupe por eso. Entonces yo creo que muchas de las personas que vemos, tenemos impresiones o bueno, con cuerpo de Cristo, y siempre va a haber esa oposición ante lo espiritual para que nuestros canales estén como bloqueados. Entonces, que te quedas como, hay como un obstáculo para el entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial lo que tú estás afirmando, es verdad, y deseo yo con más ganas de poder limpiar esos canales para poder así, claro, es el proceso. Muchos dicen que bueno, santificación es el proceso de esa limpieza, de purificarlos,
para agradar al Señor. No es que no le agrademos, sino que ya es adrede, es algo que parte de un corazón cuando alguien está enamorado de alguien, trata de agradarle, no es algo que es forzado, es contraído del espíritu corazón para agradarle. De la misma forma con Dios, es como que te lleva, no quiero utilizar la palabra obligar, aunque de alguna manera tu cuerpo está inclinado totalmente a hacer la voluntad de Dios o agradarlo con tu forma de vivir. Entonces yo creo que en la santificación, esos canales son limpiados y es más fácil poder escuchar a Dios. No es que sea más fácil, no es más accesible, o como no, cómo explicarlo, es más ligero poder escuchar. Y por una parte, pues obviamente nuestra posición en Cristo ya es irrefutable. Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Por otra parte, hay partes en nuestra vida, nuestro ser, que no están del todo santificados, ¿no? Y eso nos da no sé cómo explicarlo, nos da una lejanía cuando no estamos totalmente santificados, no estamos tan cerca de Dios como quisiera, ¿no? Aunque posicionalmente, obviamente estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, pero en otras partes y aspectos de nuestra vida estamos lejos de Dios. Yo creo que tiene que ver con el corazón. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona incluso hasta los alimentos que uno es mejor que uno consuma y que hay algunos que los cuales abstenerse, no lo pone como una restricción, además, aunque obviamente estudios científicos dicen que tal animal que es consumible no es benéfico para el cuerpo humano, independientemente de eso, sino que a lo mejor el Señor nos está mostrando dónde está nuestro corazón al atender o al desear abstenerse de algo como el ayuno para adquirir algo mejor. Entonces yo creo que va por allá. Y fíjate que cuando Daniel ayunó, fíjate que dice que eran más robustos, pero que tenían que el conocimiento y inteligencia se potenció. Obviamente era porque Dios hizo algo en sus vidas, pero definitivamente cuando nos santificamos al ayunar, cuando precisamente hacemos el ayuno para esto, para buscar al Señor, para tener tiempo de meditación, para debilitar esa naturaleza caída, para fortalecer lo espiritual, sí hay un mayor entendimiento. Cuando dice el salmista, era yo como una bestia delante de ti, pero entrando en el templo, dice, él te dio. O sea, literalmente comparados con Dios, el hombre carnal o el que anda en la carne, comparado con el Señor en su inmensa inteligencia y sabiduría infinita, comparados con el del hombre carnal es como una bestia. O cuando nosotros estamos en la carne, siendo hijos de Dios, pues estamos como una bestia, o sea, comparados con Dios. Pero cuando dejamos esa naturaleza y decidimos andar en el Espíritu, santificarnos, guardar lo que vemos, guardar lo que dimos, guardar nuestra lengua también, guardar incluso también hasta lo que comemos, santificarnos no de una manera religiosa, sino como con un entendimiento de que eso me ayuda a fortalecerme en el Señor, en el poder de su fuerza, mis canales se empiezan a abrir y el Espíritu de Dios la naturaleza del Hijo empieza a fortalecerse en mi vida. No por algo Jesús ayunó, dice la palabra que Jesús ayunó y allá tuvo una batalla espiritual, y la batalla más feroz que le puedas imaginar. Dice que estaban a las fieras, no se ha hablado de que había literalmente un león, sino que realmente allá habían potestades, ¿no? Intentando a Jesús. Potestades y al mismísimo príncipe de las tinieblas, Satanás, fue y le tentó. Él mismo fue y le tentó. Y tuvo experiencias espirituales fuertes Jesús ahí, en medio de la ayuno, ¿no? Y quise yo a lo mejor no como un paréntesis, sino también mencionar que pusiste el ejemplo de Daniel, sus amigos también así han tenido la misma práctica que él. O sea que no solamente era algo de una sola persona, sino que todos estamos llamados a practicar esto, a tener un corazón
para la comunión con Dios, es algo que fluye de forma natural y que es bueno que nos rodeemos de gente que nos ayude o que nos desafíe, que nos instruya también en esto. Entonces, para que podamos no solamente, es como el ejercicio, yo lo pongo así. Cuando tú vas al gimnasio solo, no es igual que cuando vas bañado. Y es como una motivación externa. Ajá, quizá a lo mejor en el momento, yo creo que por eso dice la Biblia que es mejor estar, no nada más ser uno, mejor dos que uno. Y eso cae en otro león. Es correcto. Tienes ese, para permanecer, ¿no? Y no es algo individual, porque tiende a lo mejor, yo recibí esto, yo sé esto y es mío, no lo comparto, no, al contrario. Daniel fue con sus amigos, con sus hermanos, ayuda y les pidió ayuda, le dijo, vamos a hacer lo mismo, y todos al uno se metieron. Yo entiendo que ellos tenían el mismo corazón. Por eso la Biblia nos llama a tener una unión. Ayer aprendíamos de Dios, Daniel, o sentir el mismo ánimo. Y yo creo que por allá va la jugada. No es algo que nada más se le presente. Aquí en la Biblia nos habla de Jeremías, pero como un ejemplo para todos los creyentes en este tiempo que tenemos al Espíritu Santo y que podamos escucharlo claramente. A mí me apasiona eso. Yo he escuchado a Dios, pues más bien Dios me ha hablado, pero yo sigo deseando eso y me encanta porque hace que en ti nazca el deseo de tener más, escucharlo más, claro. Y si ya lo escuchas claramente, que escucharlo más profundamente, más claro, te haces adicto y claro, haces algo para mí benéfico y me llena el corazón. Me hace reconocer mi condición como enseguida Jeremías, pero al mismo tiempo te da una pasión. Por eso no se trata de, porque yo entiendo que por eso también a Jeremías en el día uno, a Ananías, a Pablo, a Saulo en ese momento, desde el primer momento ya Dios está hablando. Sí, claro, wow. Me impacta eso. Yo no, es algo que deseo y yo sé que tú también te fijas con eso. Y yo creo que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos perdones por esa pasión. Fíjate que cuando nacieron mis hijos y estaban pequeñitos, ya bebés, yo quería de alguna manera transmitirle mi amor, oye, yo les amo, ¿de cómo les hago saber? O sea, yo sé que espiritualmente ellos pueden sentir, pero yo quería que en su intelecto, en su mente, lo supiera, pero ¿cómo lo van a saber si todavía están pequeñitos? Entonces yo creo que Dios también de la misma manera, Él nos quiere dar a conocer su corazón, sus planes, sus proyectos para con nosotros, nuestra familia, nuestra ciudad. eh, y Él lo quiere impartir, lo quiere dar a conocer. Solo está esperando que nosotros queramos, que nosotros nos apartemos de todo el ruido que el mundo nos ofrece, porque sinceramente, incluyéndome yo, me distraigo a veces de Dios, de su presencia, de su voz, y tengo que volver a decir, réjale ahora, oh, alto un rato al celular, alto a todas las voces, incluso hasta alto de estar sirviendo tanto, y me quiero apartar y quiero otra vez recargar las baterías otra vez, ¿no? No quiero que sea como doctrina, pero escuché una vez a este hombre, a Billy King, decir esto, ¿no? Cuando se te acaba la batería, tú necesitas otra vez recargar. Y así lo mismo en el espíritu, decía él. Y él comentaba de que procuremos estar seguido mucho tiempo, varios días con Dios otra vez, para otra vez recargar pilas, ¿no? Cuando somos personas que estamos trabajando constantemente, que nos hagamos una meta de esta semana, todos los días, voy a estar tiempo exhaustivo con Dios, con su palabra, en oración y recargar pilas. Porque ciertamente a veces tenemos una vida donde oro sí, pero oro muy superficialmente, y leo sí, pero muy superficialmente, y así se nos va bajando la batería. Claro que Dios está con nosotros, pero también nosotros tenemos que estar con Dios. Es diferente, ¿no? Dios siempre está en nosotros, eso es perdame. Dios está en nosotros, mora en nosotros, pero también es importante nosotros que estar con Dios. Y entonces sí tenemos que parar un poco y recargar esas baterías, ¿no? Y si hay un efecto en la cantidad de oración. Si hay un efecto en la cantidad de oración cuando oramos bien
y oramos con entendimiento y oramos con comunión con Dios, sí hay un efecto. La Biblia dice que Jesús, entre tanto que oraba y le restableció el rostro, dura transformación. La oración y el tiempo de oración, como la palabra lo dice, exhaustivo, cuando pasamos un buen tiempo de calidad en la oración, sí tiene una transformación. Y debemos de orar no para cumplir un horario, sino hasta que algo pase en mi corazón, hasta que Dios, la franja la ansiedad, la incertidumbre, la duda, el enojo, todas las cosas que pueden estar obstruyendo mis canales con Dios, voy a estar aquí hasta que pase. Entonces, yo creo que sería un hábito que necesitamos como cultura del reino poder desarrollar y qué mejor que en familia. Por eso estamos haciendo este plan. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo irías aterrizando? ¿Cómo ir aterrizando esto de las visiones y la interpretación? ¿Cómo tener visiones? Claro, no quiero preguntar así, ¿cómo es que quiero tener visiones? No quisiera alimentar la curiosidad en la carne de que yo quiero tener visiones, no, pero más bien, ¿cómo reconocer una visión de Dios? ¿Cómo reconocer que una impresión viene de Dios? ¿Cómo reconocer que Dios me está hablando? Bueno, así como la palabra de Dios dice que Dios da testimonio de que somos hijos de Dios, de igual manera, Dios nos da testimonio de que algo viene de Él. Pero eso lo tenemos que ir desarrollando con la comunión con Dios, con su palabra, con estar conectados con Dios. O sea, orar y leer la palabra son dos cosas que nos van a sensibilizar a eso de discernimiento. Obviamente es algo espiritual totalmente. Totalmente. O sea, si tú recuerdas, a medida que tenemos comunión con el Padre, con la palabra, obviamente, con el Hijo, nos volvemos sensibles a discernir la voz de Dios. Y yo creo que es más sencillo. A veces creemos que es algo muy pomposo, muy que quiere adieta, ¿no? Lo que vas a hacer algo que Como en las películas, es que siempre se digo que las películas así que te habla así, hoy Abraham, es lo más, es normalmente o humanamente le intentaba poner como que niveles a ciertas cosas cuando Dios lo quiere hacer muy práctico y accesible, porque Jesús es el accesible a todas las cosas. Yo creo que sigue siendo así, pero obviamente necesitamos ejercitarnos a través del ayuno. El ayuno yo creo que también, la oración, la lectura de la palabra, estar llenos de la palabra. Yo creo que leía yo Ezequiel, a mí Dios me ayuda, lo vuelvo a releer y lo vuelvo a leer porque allá me parece que es muy, muy, muy claro. Como dice, quiero ir rapidito a Ezequiel, rápidamente, te dejé Ezequiel, lo dejé como tiradito por un ratito, pero ya estoy aquí. qué loco lo que ves, tiene. No, 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 impresionante, porque él veía algo muy impresionante y quiero a lo mejor eh, compartir esto. Dice en el capítulo 2 versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me impacta el versículo 7, dice, les hablarás. No le está dando una opción, sino que le está dando una instrucción, pues, y le va a decir qué va a hablar. Le va a decir, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. O sea, que es la palabra la de Dios, la que Él va a hablar o la que va a profetizar a su pueblo. Escuchen o dejen de escuchar. Muchos no compartimos lo que Dios nos dice porque dicen, ¿será que lo voy a tomar? ¿Será que lo voy a repetir? ¿Sabe cómo da? Yo creo que si Dios nos habla, así como dice su palabra, está dando al mismo tiempo la autoridad en poder hablar su palabra. Por eso cuando dice la Escritura que cuando Dios te habla, lo publiques, lo hables. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Mira, me encanta, porque les hablarás mis palabras que yo te estoy diciendo. Así que pon atención, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Normalmente cuando vemos que las personas dentro de una comunidad no están atendiendo a la voz de Dios, están viviendo a lo mejor en otro espíritu, es porque no prestan atención a la palabra de Dios. Y luego le dice muy, muy puntualmente, abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea que
ponga ahí un énfasis en poner atención, en recibir la palabra y después hablarla. Y me encanta lo que dice en el capítulo 3 casi enseguida, versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo creo que una de las cosas que por las cuales que nos está abriendo el camino para poder escuchar la voz de Dios y poder hablarla, es llenarnos de el rollo de la palabra. Entonces, yo creo que un profeta que a lo mejor está orando, pero que no lee la palabra, no está lleno de la palabra, pues no va a poder ejecutar esto. Realmente no es, yo diría que no es profeta, el profeta ama ya. Entonces, sí, ese es totalmente, ese es su fuente, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra. No puede haber rema sin los amén. No puede haber rema. Por eso hay a quienes en algún momento, me cuento como uno de ellos, en algún momento te da temor a hablar lo que Dios está diciendo. No, es que háblalo. Si tú estás lleno de la palabra, yo te voy a, claro, y siempre entendiendo, si yo conozco a Dios, conozco su palabra, conozco su carácter, conozco su moral, porque me relaciono con Él, porque entiendo su corazón, pues cuando yo abro la palabra siempre es entender que Dios siempre busca la restauración, ponerse a cuentas con Él, ¿no? Entonces, desde esa plataforma, yo hablo la palabra de Dios, advierto, se acuerda que lo profético en el nuevo pacto viene a exhortar, a consolar y edificar. Sobre estas tres cosas nos movemos, sobre la exhortación que es obviamente advertencia, corrección, incluso estorbar cuando vemos que algo no es correcto, advertir y exhortarte, ¿cómo se llama cuando te saca la tarjeta? Bien, amonestar. Amonestación también, cuando hay que amonestar. Y por otro lado también viene la consolación. No solamente es puro palo, sino también es pues fíjate que sí la regaste, pero la registro para llegar a un acompañamiento, porque Dios está contigo y que Dios te ama. Porque Dios busca la restauración, porque dice el pensamiento de Dios al ti. Porque Dios no quiere el divorcio en tu vida, sino que Dios quiere la restauración. Siempre desde el corazón, porque nos ha dado sus pensamientos, su corazón, su ser su espíritu vive en nosotros y entonces nos permite ser sus manos, su boca, su abrazar, tocar las personas. Siendo pecadores, Cristo nos redimió. ¿Cuánto más ya siendo sus hijos no nos van a perdonar? Entonces yo creo que quise a lo mejor ir concluyendo de mi parte. Pues obviamente la palabra profética, Dios nos instruye muy eficazmente a través del Espíritu Santo, por la revelación de su palabra, con una gracia, con una misericordia, con su corazón a través de nosotros. Somos su boca, en algunas de las ocasiones somos sus manos, sus pies, tal vez dice, ¿verdad? Y eso es bellísimo. Cuando te encuentras con la belleza de Jesús, todo lo demás siento que fluye de forma espontánea, natural. ¿Verdad? Sí, porque de repente hay unas que son profetas que lo único que hacen es pues palo, como si fuera del antiguo pacto, bueno, de que arrepienta, todavía habido juicio sobre tu vida. Creo que hay momentos para eso, pero son los menos. Oh, perdón, son los menos ya cuando de plano la persona, como dice la palabra, insiste en pecar, reprende delante de todos, ¿no? Pero normalmente Dios siempre quiere la restauración, totalmente. Dios siempre quiere la restauración de las personas. Y claro que cuando también una palabra sencilla, cuando viene una palabra que no es sencilla, ¿verdad? Porque a veces si de exhortar el Señor, pues también disiernes el espíritu por el cual te están exhortar. O sea, un papá no regaña a su hijo porque le caiga más, sino porque le ama, Claro, dice la palabra ya para terminar. Ya. Bueno, si yo quiero andar en lo profético, no es para andar tirando palabras a lo loco, nada más a la gente. Dice que si te sacares de lo precioso, serás como yo. Es decir, ser profético es ver a las personas como Dios les está viendo. O sea, ver a ese que es terrible, que es pecador, que es un rebelde, que es un chavo que a lo mejor no está agarrando la onda. Y todos podemos decir, no, pues ese nunca va a hacer nada, ¿no? Pero Dios está viendo a lo mejor un pastor ahí, Dios está viendo un profeta ahí. Dios está viendo el médico ahí lleno del Espíritu Santo en esa persona. Dios está viendo un abogado ahí que ayuda a los demás débiles, ¿no?
a los Efesios, y ahí es como conecta lo profético. Ahora todos están viendo así, todos están viendo un Gedeón, el más pobre de toda su tribu, de la tribu más pobre además. No nada más era la de la tribu más pobre, sino era de la tribu, él era el más pobre, pero Dios lo vio como un libertador. Eso es lo profético, ver cómo Dios lo ve. Por eso es que dice, si te sacas del humilde, lo precioso, o sea, si ves que venías como yo veo, después dice, serás como un bo. Es un real. Gloria a Dios. Pues creo que concluimos este tiempo, Richie, que ha sido increíble. Creo que estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Estoy seguro que el profeta Richie también. Y pues nos encanta que estés aquí. Así que si no te has suscrito y por alguna extraña razón, o yo creo que a lo mejor Dios te presentó este podcast, suscríbete si no lo has hecho y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También coméntanos si necesitas algo, si tu opinión queremos conocerla, qué te parecen los episodios del podcast. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Compártelo con todos en las redes sociales. Ya. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Adiós. Bye.